Un saludo para todas y todos. Agradezco a la Universidad CES, al Departamento de Humanidades y al profesor John Mauricio Taborda el haberme invitado a este espacio denominado Filosofía en Cuarentena. Quiero hablarles de Abelardo y Eloísa. Aquí tengo en mis manos esta edición de las cartas de Abelardo y Eloísa de la editorial Alianza de España, en la traducción de Pedro Rodríguez Antidrián y Manuel Astruga. Abelardo es el gran personaje del siglo XII, el gran filósofo, nacido en Le Palais, al norte de Francia. Muy joven, va a París a cualificarse en sus estudios de las artes liberales y de la filosofía. Y es precisamente en la Escuela Catedralicia de París, la futura Universidad de París en el siglo XIII, que inicia su labor como discípulo en primera instancia y luego como maestro. Discípulo de los grandes filósofos de la época, en particular de Guillermo de Champeaux, a quien destrona de su cátedra catedralicia de París cuando es capaz de emplear un nuevo método que va a superar al del maestro. Un maestro de quilates que es capaz de enfrentarse sin miedo a los maestros de la época. El ejercicio de la dialéctica, el ejercicio de la razón, lo lleva a esto. Posteriormente estudia teología, que es la ciencia a la cual todos se dirigen, la ciencia madre, y destrona allí también a Anselmo de Laon, un gran teólogo, un teólogo renombrado en la época, pero que para Abelardo, como él mismo nos relata en su Historia Calamitatum, la historia de mis desgracias, es como el humo que asfixia, pero que no da lumbre. Es un fuego que no da lumbre. Es algo que no permite la investigación y reconocer que hay otros conocimientos y novedades en el pensamiento. Y es el iniciador de la teología en el sentido estricto, una teología racional. No obstante, a su vida se le atraviesa una mujer, Eloísa. Eloísa será considerada en la historia como aquella mujer de avanzada para la época, una mujer renovada, una mujer también dialéctica, formada en las artes liberales y que se establece en París, ya que es sobrina del canónigo de la Catedral de Notre Dame, Fulbert. Pues Abelardo la conoce y cede a sus encantos. Es una mujer bella, es una joven bonita, y no solamente bonita físicamente, sino inteligente. Por ello, este hombre, que para la época, como maestro de París, debía guardar continencia, se desborda en el amor. Ese desborde en el amor le causará una gran tragedia, la tragedia del amor. Es la desgracia de aquellos que se atreven a amar osadamente. Pues bien, Abelardo, después de compartir con Eloísa, sabe que está en embarazo y tiene que sacarla de París, no sin antes decirle a Fulberto que había traicionado su confianza, quien lo había llevado a la casa para que fuera su tutor. No obstante, Abelardo escapa con ella, la lleva a su tierra natal, allí tiene a su hijo, Astrolabio, el que abraza las estrellas, y posteriormente regresa a París, buscando encontrar ese refugio de la cátedra, de la dialéctica, para continuar su vida. Pero allí acontece la desgracia. Fulberto, lleno de cólera, lo manda a castrar. Una situación que va a ser impresionantemente grave para todos, porque ya cambiará el destino de sus vidas. Tal como nos lo relata el medievalista colombiano Gonzalo Soto Posada, se pasa entonces del logos, que es la lógica, al eros, que es el amor, y luego al monacato. Pues ¿qué pasa? Después de la castración de Abelardo, no le queda más remedio que buscar la sombra del monasterio, sombra de la vida religiosa. Y a ello invitará a Eloísa, que si bien va a considerarse no por vocación, sino por amor a Abelardo, una religiosa enclaustrada en convento, acepta, y de esa manera van a terminar sus días.
Su vida será entonces ese paso de la lógica, del eros al monacato, a la caritas como amor, a la caritas como amor cristiano. Eso nos relata las cartas, precisamente desde la historia Calamitatum, que está relatando toda su historia de desgracia, hasta las siguientes cartas personales, las 4 siguientes cartas de Eloísa a Abelardo, Abelardo, Eloísa, de Eloísa a Abelardo y Abelardo, Eloísa de nuevo, las llamadas 5 cartas personales, van a referirse a esa historia de amor tan especial, tan maravilloso. Y luego las cartas espirituales, cartas muy importantes, en cuanto que están allí reflejándose aquellos elementos del siglo XII en cuestión, como en la formación de los monasterios, la búsqueda de aquellos elementos importantes para la vida de los religiosos. Pues bien, esa es la invitación que les tengo en esta filosofía de cuarentena, que nos acerquemos al medioevo, una época maravillosa, una época en verdad con muchos elementos importantes para aprender, para discutir y para también mostrarles a otros que no es esa edad oscura a la cual nos han siempre imbuido desde la época de la Ilustración, sino una edad también dorada, una edad importante para la formación humanista, la formación científica y política y cultural en general.